A continuación, les vamos a presentar el tema número 1, adquisiciones, fusiones y escisiones, así como la adquisición de negocios según la NIF B7. Dentro de la evaluación de empresas, nuestro docente Mario Gerardo Salcido Padilla, somos el equipo número 1, conformado por Griselda Terrazas, Leslie Martínez, Hugo Serrano, Emiliano Castillo y un servidor, Oscar Sandoval. De manera introductoria, pues tenemos que la compra de una empresa por parte de otra llamada adquisición, así como la unión de dos o más empresas dando lugar a otra de mayor tamaño, que es la fusión, que más adelante vamos a hablar de ellas a fondo, constituye una de las maneras más recurrentes en la actualidad, pues para ganar dimensión y competitividad. Todo esto se desarrolla cuando las empresas ven en el mercado, identifican con ello una amenaza o alguna oportunidad. Al identificar esto, lo que conllevan a hacer es adquirir o fusionarse, ya sea según les convenga mejor, porque esto difiere mucho que vamos a ver a continuación. La compraventa o fusión de las empresas proviene de distintos factores. Uno es la bonanza de la economía. ¿Qué queremos decir con la bonanza? La bonanza es cuando la economía está estable, cuando no hay altibajos, cuando hay crecimiento, cuando hay empleo. Es decir, lo que se espera de una economía en cualquier país y por una evolución positiva de las bolsas. Con este factor, las empresas quiere decir que valen más porque la bolsa sube y cuando suben los valores de las empresas, su valuación, incrementan su capacidad de endeudamiento y con ello adquirir otras empresas cuando hay oportunidad de mercado. Cuando hay bajos tipos de interés, también denominamos como otro factor, debido a que con esto se facilita el adquirir a las empresas también por un mayor nivel de endeudamiento para afrontar esta compraventa. Después, ya más a fondo, en el primer punto de la adquisición, para materializarla, primero que nada, como cualquier empresa, cualquier sociedad, pues tiene que hacer un estudio previo, un trabajo previo para formalizar esa adquisición. ¿Qué supone este trabajo previo? Supone el análisis situacional de la empresa. Pues, ¿por qué? Porque la empresa adquiriente va a suponer para ella una gran inversión y por lo tanto un riesgo. Lo que se busca con este análisis previo es convertir lo que van a adquirir y el riesgo en beneficio en lugar de perjuicio. Esa es la gran finalidad. Dentro de la adquisición tenemos distintas características. Estas características se van a llevar a cabo cuando se presentan estos beneficios. Sí, la primera de ellas es la ventaja fiscal que supone la adquisición de una compañía. De esta manera, las empresas con beneficios pueden intentar utilizar las pérdidas de la empresa que se está adquiriendo fiscalmente deducibles por otras sociedades. ¿Qué quiere decir? Que utilizaría esta adquisición como un beneficio fiscal. También tenemos la utilización de fondos excedentes. Simplemente decimos que cuando una empresa va a adquirir a otra, pues lo hace porque tiene fondos para hacerlo. Y la manera de justificar este exceso de liquidez es por medio de una inversión, de una adquisición. Y esta inversión, pues se supone que va a ser más rentable que simplemente tener líquida ese fondo de exceso de liquidez o de capital. Y también otra de las características es la adquisición a un menor costo. Cuando se pone en marcha una nueva empresa, pues por lo general recurre uno en más gastos, en más inversión, que al hacerlo con una empresa que ya está en el mercado, que ya está en funcionamiento, y esto implica un menor costo en la adquisición de la sociedad en funcionamiento. Básicamente, estas tres características son en beneficio de la sociedad adquiriente, porque lo que buscamos en la finalidad anterior era disminuir todo el riesgo que se tenga para adquirir una empresa con los mejores beneficios que se puedan lograr. De manera más comprensible, decimos que la adquisición es cuando se compra una parte o la totalidad del capital social, pues de otra sociedad de la que se está adquiriendo. Al hacer esto, se dará lugar a distintos niveles o grados de control según sea el caso de la compra del capital social de lo que se adquiera. Y eso puede dar dos casos de estos niveles de adquisición, ya sea que se
dé lugar de que haya grandes paquetes de acciones en manos de muy pocos accionistas o que haya muchos accionistas con poca participación de la sociedad. Es una forma de adquirir una empresa por medio del capital social. La manera de adquirir una empresa, la compra de esta empresa puede hacerse mediante un contrato de compraventa, que es lo más usual, pero aquí podemos observar otros dos tipos de adquisición, que es la compra mediante apalancamiento financiero o leverage buyout, o la oferta pública de adquisición de acciones. Son otras dos vías por las que se puede hacer esta adquisición. Cuando hablamos de una compra por apalancamiento financiero o leverage buyout, decimos que la adquisición se va a llevar a cabo por un financiamiento, es decir, mediante el empleo de alguna deuda. Esta deuda se puede decir que queda asegurada por la empresa adquiriente. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que si una empresa va a adquirir a otra, lo hace porque tiene capacidad crediticia. ¿Y cómo se respalda el riesgo? Pues por medio de los activos que se tiene de la sociedad que se va a adquirir por medio del adquiriente. Y se puede dar el caso que los mismos directivos de una sociedad compren parte de esa sociedad. A esto le llamamos management buyout, que es un tipo de adquisición derivada del apalancamiento financiero. Y tenemos la otra, que es la oferta pública de adquisición de acciones, en donde se realiza simplemente por una oferta de compra de todo o parte del capital social que les mencionaba anteriormente. El objetivo aquí es lograr una mayor participación de accionistas para tener un mayor control, con el objetivo de organizar a esa empresa mediante su compra. ¿Qué tipos de adquisición hay? Bueno, está la adquisición, como les mencionaba, de acciones o participación del capital social, o la adquisición de activos. ¿Por qué vemos nosotros una adquisición de activos? Bueno, porque por ocasiones o de distintas maneras puede ser que en la compra de capital social, simplemente por diferencia o conflicto de intereses entre accionistas, sea un poco restrictiva esta participación, y por eso se da el caso de que se adquieran nada más los activos de las empresas. Es simplemente una derivación de la adquisición. Lo que mayormente se da es la compra del total de la participación del capital social al identificar esa oportunidad de mercado. Es lo que más se usa por medio de la compra-venta. Para seguir esta fase de adquisición, pues primero que nada se debe hacer un acuerdo de confidencialidad entre las partes en donde se asegure que no va a haber divulgación de la información confidencial de la empresa que se está adquiriendo. Asimismo, se elabora a partir de ahí un informe situacional, lo que le mencionaba del trabajo previo, en el que la empresa adquiriente se asegura, porque pues va a invertir en otra empresa, que todo esté financieramente correcto y legalmente correcto. Y así destinamos ya al contrato de compraventa, que es una manera de adquirir la empresa que les mencioné anteriormente. Para tener un panorama más general, tenemos algunos ejemplos de lo que es la adquisición. Como ejemplo número uno, tenemos que el 25 de octubre del 2017, el Grupo Financiero Banorte, que es una empresa proveedora de servicios bancarios y financieros, anunció la adquisición de Grupo Financiero Interacciones, empresa dedicada a brindar servicios financieros por 1.392 millones. Aquí nos explica cómo Banorte adquirió al Grupo Financiero Interacciones. Como segundo ejemplo, tenemos que el 28 de marzo del 2017, el Grupo Mexicano de Transportes, empresa dedicada a transporte ferroviario, subsidiaria del Grupo Mexicano, anunció que adquiría la Florida East Coast Holding Corp., empresa de servicios de transporte ferroviario en Estados Unidos, por 2.100 millones. Esto también es un ejemplo de adquisición, como Grupo México de Transportes adquiere a Florida East Coast. También tenemos como
el grupo Lala en el 3 de agosto del 2017, que es una empresa productora de lácteos, anuncia la adquisición de la subsidiaria de Investimentos, Vigor Alimentos, empresa brasileña, que es la productora, que también es productora de lácteos, la adquirió por 1.800 millones. El 30 de septiembre del 2017, la compañía de Coca-Cola, que se dedica a la distribución de bebidas no alcohólicas, anunció la adquisición de la compañía Topo Chico. Esta es subsidiaria de Arca Continental, que produce y embotella agua mineral. Coca-Cola adquirió Topo Chico por 220 millones. Bueno, ahora que ya tenemos claro qué es una adquisición entre empresas, vamos a ver qué es la fusión. Puede sonar confuso, la diferencia entre adquisición y fusión. ¿Qué es una fusión? Una fusión es cuando una o más empresas no tienen que ser rivales. Lo que buscan ellas es maximizar sus ventas, y en vez de pelear entre ellas o competir por un mismo mercado, pues crecer. Eh, entonces podemos definir que la fusión de empresas es la integración de dos o más empresas de forma que desaparezca al menos una de ellas. De esta manera puede ser que se junten dos empresas y surja una nueva, o que desaparezca una y se integre la otra. Bueno, ¿por qué sucede esto? Esto sucede para maximizar las utilidades y para maximizar el valor de las acciones de estas empresas. Y en vez de, como ya había dicho, en vez de estar compitiendo entre ellas, tener un mismo objetivo, que es tener mayor posición en el mercado. Bueno, ¿qué ventajas representa la fusión? Pues es diversificar el mercado, aumentar el alcance de la marca, aumentar los ingresos, reducir costos, disminuir el riesgo del mercado y mejorar las condiciones de actuación. Por ejemplo, puede que una empresa tenga mucha tecnología desarrollada, otra empresa más maquinaria, otra empresa mejores canales de distribución. Entonces, al fusionar las empresas, lo que surge es una empresa mucho más poderosa y con mejor sistema para producir o para brindar algún servicio. Bueno, y también podemos ver que en las fusiones no todo es bonito. Podemos ver que al unir dos empresas podemos presentar diversas dificultades. Una de las más difíciles puede ser unir procesos y tecnologías, ya que todos tenemos resistencia al cambio. Más empresas tan grandes se presenta mucha resistencia al cambio. Que cada empresa tenga diferentes culturas organizacionales y que haga un choque ahí. Garantizar la productividad, pues igual cada empresa tiene su manera de trabajar y al unirse esto se ve un poco más complicado, y el seguimiento de resultados, como son todas diferentes contabilidades y todos los procesos son diferentes, al unirlos es un poco más complicado traquear cómo va cada proceso o cada resultado de las empresas en conjunto. Bueno, ahora vamos a ver qué tipos, hay diferentes tipos de fusiones. El más común, bueno, uno muy sencillo es el de la fusión pura, que tenemos la empresa A y la empresa B. Se unen y nos dan como resultado una tercera empresa C. Ya los dos nombres de las otras empresas desaparecen y se crea una nueva completamente. La fusión por absorción es cuando una empresa más grande se fusiona con una más pequeña, que todo su personal, el capital y todo se une a la empresa más grande y desaparece la empresa más pequeña. Pueden ser varias empresas más pequeñas o solo una. Bueno, esta es otro tipo de fusión, que es por aportación parcial del activo. Es que una empresa o sociedad aporta una parte del activo junto con la otra empresa con la que se fusiona, bien a una nueva sociedad. O sea, aquí tenemos el ejemplo de que tanto la empresa A como la empresa B aporta parte de su activo y formando una nueva empresa sin necesidad de desaparecer la empresa anterior.
Entonces aquí tendríamos tres empresas, que es la A, B y la nueva empresa que está hecha con partes del activo de la A y de la B, formando una nueva empresa que podemos denominar C. Bueno, aquí traigo varios ejemplos para darnos una idea de la fusión. Aquí tengo las dos farmacéuticas que son Pfizer y Allergan. Estas dos empresas lo que hicieron fue fusionarse y el principal objetivo de esta fusión fue una fusión en la que nació una nueva empresa farmacéutica y el principal objetivo fue reducir la tasa de impuestos, ya que antes en Estados Unidos tenía el 35% de impuestos. Al fusionarse y moverse a Irlanda, reduce considerablemente al 12.5%. Aquí vemos cómo hacer una gran empresa de dos empresas grandes y en vez de pelear entre ellas y querer tener una parte del mercado cada una, pueden ampliar su rango de mercado entre las dos. Otro ejemplo es el de la fusión de las cadenas Beloved y Blue Bay, que son dos cadenas hoteleras muy grandes, bueno, grupos hoteleros. Entonces, igual funciona de esta manera. Las dos empresas se fusionan y en vez de competir por el mismo mercado hotelero, que las dos tienen el mismo sector de mercado, que son hoteles, todo incluido, hoteles de lujo, de 4 o 5 estrellas, distribuidos en 15 países, pues al momento de tú elegir un hotel, pues sea el hotel que escojas, el grupo financiero, el grupo hotelero va a ganar por tu estadía ahí. Bueno, y otro aquí en México es el grupo Banorte con ICSE, que estas dos empresas se funcionaron. No sé si cuando vayan a Banorte vean ustedes que dice Banorte ICSE o en algunas partes de los contratos viene ahí especificado. Esta también es otra fusión aquí en México que se generó en dos grupos financieros. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre la escisión. ¿Qué es la escisión? Es una división de una sociedad de dos o más sociedades, ya que sean nuevas o preexistentes. Esta operación es contraria totalmente a la fusión, y en ella una sociedad toma la decisión de separarse o dividir sus activos, pasivos y el capital social para poder formar un conjunto de dos o más sociedades. La sociedad original se llama escidente y las sociedades que se crean después de la operación se llaman escindidas. Las características de la escisión son muy básicas y suceden cuando una situación de una sociedad se divide sus pasivos, activos y capital en dos o más partes, como ya lo habíamos mencionado. Los socios originalmente de la sociedad son también de las sociedades creadas tras la operación. La sociedad original puede desaparecer o no. La sociedad original suele cambiar de nombre o denominación. Y las sociedades escindidas pueden ser nuevas o bien ya existían. Bueno, hay tres tipos de escisión en las empresas, que es la total o pura, la parcial y de participación mayoristas. La total o pura consiste cuando una sociedad se divide en un patrimonio social de dos o más partes y los transfiere a otras sociedades, ya sean nuevas o preexistentes. La parcial es cuando una sociedad entrega parte de su patrimonio social a una o más sociedades y en este caso la sociedad original no desaparece. Y de participación a mayoristas ocurre cuando una sociedad que cuenta con una participación mayoritaria en el capital social de otra transmite estos derechos y valores a otra sociedad distinta. Pues además de todos estos casos, la transferencia de patrimonio o derechos implicará que los socios originales sean recompensados de alguna manera, como con la entrega de sus derechos sobre las sociedades beneficiarias. Es decir, una escisión tiene que estar bien pensada para que sea beneficiosa. Figuras básicas de la escisión.
Está la incorporación. Se da cuando la parte que se separa pasa a una sociedad ya constituida. La fusión se da cuando varias empresas ceden parte de sus activos para crear una sociedad nueva. Y la escisión interna o propia se da cuando una empresa adicional parte de su patrimonio para constituir una nueva. ¿Cómo se maneja legalmente las escisiones? Pues una sociedad utiliza parte de sus recursos y los transfiere a un paquete o en varias partes a una o más sociedades existentes a la destinada a la creación de varias sociedades. Una sociedad se separa sin implicar su liquidación al dividir sus propiedades en dos o más partes, que se transfiere a la sociedad existente o nuevas sociedades. Los dos actores principales de la decisión es la sociedad decidente y la sociedad beneficiaria, que la sociedad decidente expresa y genera la operación, mientras que la beneficiaria es la que resulta del proceso de participación. Les vamos a explicar algunos ejemplos de lo que es la escisión. Como ejemplo número 1 tenemos a Soriana y la Comercial Mexicana. La organización Soriana menciona que desaparecerá las marcas de Comercial Mexicana de las tiendas adquiridas en el 2015. En mayo de este año todas las tiendas estarán operando con la nueva marca al separarse de la Comercial. Inclusive para fechas próximas, la marca Comercial Mexicana y Soriana operará bajo la marca que utiliza Soriana, que es la Mega, y algunas otras. Y esto pues ya estará listo para toda la cadena Soriana, que se separará de la Comercial poco a poco hasta que ya definitivamente se separaron por completo. Como segundo ejemplo, tenemos a Cablevisión, Nextel y Cablevisión Holding. Este grupo, el grupo Clarín, anunció públicamente su intención de dividir en estructuras de negocios separadas partes de sus empresas controladas. Por un lado, Cablevisión Holding S.A., controlado por Cablevisión y Nextel, y por otro grupo Clarín S.A., con sus empresas de diarios, radio, televisión abierta y contenidos. Se dice que los motivos se refieren a la necesidad de salir al mercado a buscar nuevo financiamiento ante una voluntad manifiesta de expresión en el grupo móvil. Los argumentos tienen sustentos financieros y es en tanto la separación entre el mundo periodístico y el mundo telco, que son estas empresas, sin duda la creación de dos holdings diferenciados, aún sin modificar la estructura de control, mejorará la posibilidad de conseguir inversiones. Y como otro ejemplo de decisión está Sigma y Grupo Alfa. Luego de que Alfa anunciara su separación, primero con una marca llamada Nemac, creo, me parece, la compañía señaló que buscará continuar en esa misma estrategia, ahora con Nextel, la empresa de telecomunicaciones. Esta última compañía ya se encuentra en un proceso encaminado, confirmó el director general. Explicó que si todo avanza como se espera para el arranque del próximo año, los siguientes en la lista serán Sigma, y a la fecha de hoy ya se separaron completamente Sigma y Alpec, dedicadas a la producción de alimentos y petroquímicos.
Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el tema de adquisición de negocios, que viene siendo la NIF B7. Pero antes que nada quisiera darles un preámbulo de, digamos, a que finalmente llegáramos a esta NIF. Bueno, el anterior boletín B7, adquisición de negocios, fue emitido en marzo de 2004, separando el boletín N8 y N1, estados financieros conciliados y combinados, y evaluación de inversiones permanentes, lo que contenía sobre el tema de adquisición de negocios. Este boletín fue preparado, tomando en consideración la literatura norteamericana de combinaciones de negocios, específicamente la Declaración de Norma de Contabilidad Financiera, cuya visión de reconocimiento de una adquisición de negocios se basó en la asignación del precio pagado por la entidad adquirente a los activos del negocio adquirido. Como parte del proceso de convergencia entre la normatividad del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera y N2 de los Estados Unidos de Norteamérica y la normatividad del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, estos organismos emitieron en diciembre de 2007 y enero de 2008 respectivamente el SFAS 141 y la Norma Internacional de Información Financiera, las cuales que contienen nuevas normas relativas a la adquisición de negocios, llegando a conclusiones consensuadas sobre este tema. Bueno, entre el consenso, uno de los resultados más notables que tuvieron fue el método de asignación del precio de compra, que se eliminó, adoptando el de IN3, de tener primero valores razonables o específicos en ciertos casos, de los activos netos del negocio adquirido a la fecha de compra y posteriormente comparar dichos valores contra la contraprestación pagada por la entidad adquirente y la participación no controladora, las cuales se van también a su valor razonable, determinando así el crédito mercantil o una compra con precio de ganga. Bueno, la adquisición de negocios tiene por objeto establecer las normas que deben observarse en el reconocimiento de las adquisiciones de negocios. La NIF B7 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF en noviembre del 2008 para su publicación y entrada en vigor a partir de enero del 2009. No sin antes quisiera mencionarles el concepto en sí de la adquisición de negocios, que sería la transacción por medio del cual una entidad adquiere directa o indirectamente el control de uno o más negocios. Como objetivo, esta tiene como por objeto establecer las normas para el reconocimiento inicial a la fecha de adquisición de los activos netos que se tienen en una adquisición de negocios, así como la participación no controladora de otras partidas. Asimismo, establece las revelaciones necesarias para estar al tanto de la adquisición y que sea todo esto conforme a la ley. Bueno, como alcance de esta norma es aplicable a todas las entidades que realizan una adquisición de negocios. Estas se dan cuando, número uno, una entidad se convierte en subsidiaria de otra, es decir, que la adquiere, o que dos o más entidades se fusionan. Otra sería una entidad transfiere activos netos a los propietarios, transfieren acciones o partes sociales a otra. Y por último sería cuando se intercambia un negocio por otro. Bueno, es necesario mencionar en qué casos esto no aplica. Las disposiciones de esta NIF no aplican para las siguientes transacciones. Como primer lugar, sería cuando la constitución de un negocio, ya que únicamente se están transfiriendo recursos para dicha constitución y no se está adquiriendo un negocio existente. Número 2, la adquisición y o fusión de negocios bajo control común, que tiene varios dirigentes. Número 3, la adquisición de activos y pasivos que no son un negocio, ya que al no adquirir activos y pasivos que estaban siendo administrados como negocio, tales como los de un segmento o un centro de control, no se considera que se adquiere un negocio. Y por último, cuando la adquisición de participación o controladora a la venta de la misma sin perder el control de la subsidiaria, debido a que estas son transacciones entre accionistas de la entidad.
Bueno, la adquisición de negocios mediante el método de compra, hay algunas características que le definen, sería el inciso A, evaluar que se está adquiriendo un negocio, B, identificar al adquirente, C, determinar la fecha de adquisición, D, evaluar los activos y pasivos, así como la participación no controlada, E, evaluar la contraprestación y por último, F, reconocer un crédito mercantil. Para dejarles más en claro lo que se refiere a cada uno de los puntos, el inciso A, que es el evaluar que se está adquiriendo un negocio, este se refiere a que un negocio, además de tener bienes, tiene actividades coordinadas por una administración que aplicadas a dichos bienes genera un producto o servicio. Con respecto a sus recursos, ya ha iniciado sus principales actividades, aun cuando están en fase de desarrollo. Tiene empleados, está siguiendo un plan para desarrollarlos y puede acceder a clientes que lo compran. Inciso B, identificar al adquirente. Adquirente significa que obtiene el control del negocio adquirido. Retiene la mayoría de los derechos del voto de capital, paga la contraprestación, tiene una participación dominante, tiene el poder de nombrar a la dirección general y los puestos altos. El adquirido emite acciones que son entregadas a los accionistas de la entidad adquirente. Inciso C. Determinar la fecha de adquisición. Es aquella en la que el control del negocio adquirido se transfiere a la entidad adquirente sin restricciones. Inciso D. Evaluar la contraprestación. Pues esto, el valor de la contraprestación se refiere a que la suma de activos netos transferidos, pasivos asumidos y capital adquirido por el adquirente a favor del vendedor para la adquisición, todos ellos evaluados a su valor razonable, excepto por las acciones. Normas de presentación. Los activos y pasivos asumidos en una adquisición deben de reconocerse de acuerdo con lo indicado en la NIF relativa a cada partida. También el crédito mercantil es el último renglón del activo. La ganancia en compra debe presentarse en el estado de resultados como una partida no ordinaria. La norma de revelación, de acuerdo a este NIF, sería el nombre y descripción del negocio adquirido, fecha de adquisición, porcentaje de participación, motivo de participación con derecho a voto adquirido, motivo principal de la adquisición, valor razonable de la contraprestación total, monto reconocido de cada grupo importante de activos y pasivos, y por último el monto del crédito mercantil. Todo bien especificados para que no haya dudas y esté todo bien aclarado. Algunos ejemplos que cumplen la adquisición de negocios de acuerdo a esta NIF fue el caso de Apple. El acuerdo de Apple para comprar Beats, los audífonos en el 2014, es la adquisición más cerca de la historia de la compañía. El gigante de la tecnología ha realizado decenas de adquisiciones desde finales de los 80, pero solo un acuerdo valuado en más de 1.000 millones, como fue en este caso. Y por último, Walmart adquiere Jet.com por 3.3 mil millones. Este es otro ejemplo que cumple con estas normas. Y nos menciona que la cadena minorista para el sitio de comercio electrónico Jet.com en el 2016 llevó a Walmart a lanzar nuevos servicios en línea y experimentar con características como la entrega en el mismo día para competir con Amazon en la condicidad demográfica del comprador del milenio urbano. Y pues esto sería todo por nuestra parte.